El tema de la muerte es uno de los más difíciles de tratar en la medicina y en la vida. Es un tema interdisciplinario que rebasa con mucho el modelo médico y que implica para su comprensión abordajes filosóficos, religiosos, espirituales, artísticos, etc. Poco se ha escrito en la literatura médica con respecto al tema de la muerte, quizá porque el contenido psicodinámico de la respuesta del médico ante la muerte sea en principio siempre negar la vulnerabilidad de la vida y la limitación de nuestros esfuerzos ante la inminencia de la muerte inevitable. Se educa al médico desde el primer año de su carrera en una filosofía que siempre tiende hacia la vida, a promoverla y a preservarla. Prácticamente nunca se les habla de la muerte y solo hasta que tienen que vivirla con los enfermos o cuando les toca la experiencia con alguien muy cercano es que llegan a percatarse que es la muerte la que le da un sentido de existencia a la vida y nos enseña a valorarla en una dimensión más objetiva. El momento del inicio de una vida humana o el momento del alta de un paciente gravemente enfermo son situaciones felices en la práctica cotidiana. La muerte digna de un paciente que ha sido adecuadamente conducido en su proceso es una de las situaciones más nobles en el quehacer médico. Hablando del paciente terminal, es toda persona que tiene pleno conocimiento de padecer una enfermedad incurable y que por lo tanto será la causa más probable de su muerte. Es claro que el tiempo entre su diagnóstico y el momento de la muerte será muy variable y dependiente de muchas situaciones totalmente individuales. Siempre se debe empezar a conducir a un paciente desde un punto de vista tanatológico con el mayor tiempo posible. Es claro que si se tiene algún tiempo previo para trabajar con él y sus familiares, se obtendrán mayores posibilidades y eficiencia en la ayuda que si se hace solamente hasta el momento de encontrarlo moribundo y a un paso de la muerte. Deberá existir siempre el apoyo del médico en aquellos centros en donde exista un servicio estructurado, ya que es el médico quien sabe acerca de las etapas del proceso de morir. Estas etapas se describen 5. La primera es la etapa de la negación y trata de un periodo defensivo que permite amortiguar el impacto inicial y da oportunidad para que otros mecanismos de defensa de la personalidad salgan a flote. Estos a veces son sanos y apropiados, pero a veces no lo son. La segunda etapa es la etapa de la ira e implica un proceso de proyección de sentimientos muy primitivos y de muy difícil manejo para el paciente, para sus familiares y para el médico. Estos sentimientos pueden ser como rabia, envidia, resentimiento, etc. Tiene un componente racional, tanto como irracional. Es importante que el médico en esta etapa debe ser especialmente comprensivo, paciente y prudente hacia la persona que está abordando. La etapa número 3 es la etapa de la negociación, y es una etapa que se da por accesos breves pero progresivos hasta que el paciente llega a liberarse de sus temores irracionales, deseos inconscientes de castigo y culpas. Es una etapa donde el paciente necesita un acompañamiento muy dirigido y profesional. La cuarta etapa es la etapa de la depresión, y es el estado afectivo que sigue y tiene dos componentes. Está el componente reactivo, que es secundario al propio proceso, y el componente anticipatorio, ya que el paciente tiene enfrente lo que es su propia muerte. La quinta y última etapa es la etapa de la aceptación. Esta etapa se da siempre y cuando haya tenido suficiente tiempo y haya recibido la adecuada ayuda y conducción en las fases anteriores. Cuando se llega a esta etapa, habiendo vivido el paciente y el médico con él, su proceso se tiene una de las experiencias más formativas y de mayor templanza humana y espiritual que un profesional de la medicina pueda obtener. Con respecto a la conducta hacia el paciente moribundo, se manejan ciertas propuestas, por ejemplo, el manejo de la información. Es de suma importancia proporcionarla de acuerdo a la capacidad de entendimiento del paciente y sus familiares. Identificar siempre, si es posible, dentro del grupo familiar a un líder de opinión que sirva de interlocutor y reforzador de la información. El médico debe ser siempre compasivo, paciente y sincero. El médico debe proporcionar al enfermo apoyo emocional y espiritual, además del físico. Se debe procurar en lo posible y con los medios a la mano evitar el sufrimiento del paciente.
Se evita, si es posible, el aislamiento del enfermo de su familia, y la prioridad siempre será mantener la dignidad humana del paciente.